Buenas tardes, bienvenidos a Dice Cómeme. Hoy voy a preparar un pan a base de levadura natural, que conocemos como masa madre y que es simplemente una harina fermentada con agua dentro de un bote durante cierto tiempo. Agregamos la famosa masa madre, que serían 100 gramos, en 300 mililitros de agua hasta que se disuelva. Una vez disuelta, agregamos los 500 gramos de harina triple cero o doble cero, también va bien, dentro de la masa madre y lo que hacemos es mezclar. No hay que amasar, simplemente es mezclar la harina y 8 gramos de sal de esta manera. O sea, que no quede nada seco, pero no hay que amasar. Lo que le llaman autólisis, prácticamente se amasa solo. Os queda así, como con grumos, húmeda, ya os digo, prácticamente sin amasar. Y la abandonamos en el horno con la luz encendida, horno apagado, solo luz encendida durante 1 hora. Después de esa hora lo que vamos a hacer es crear un poquito de tensión en la masa. Añadimos un poquito de agua en un bol, mojamos nuestras manos y vamos haciendo 4 pliegues, estirando la masa. Fijaos qué membrana tiene y desarrollamos más gluten. Ok. Lo tapamos con un poquito de film y lo dejamos 20 minutos. Después de los 20 minutos repetimos el proceso, mojamos las manos, pero esta vez amasamos de esta manera. Lo que hacemos es coger la masa y desde lo alto ir estirando todo lo que es su membrana. Así. Levantamos, estiramos y doblamos. De esta manera. Así. Hacemos una pequeña bola, una pelotita, volvemos a tapar y lo dejamos otros 20 minutos. Este sería el último pliegue. Como podéis comprobar, tiene una membrana súper ligera. Y lo que vamos a hacer es volver a taparlo y esta vez lo que vamos a hacer es dejar que la levadura haga definitivamente efecto y que duplique su tamaño. Tenemos que dejarlo de 1 a 2 horas. Yo suelo dejarlo en temperatura ambiente de unos 25 grados, o sea, dentro del horno, simplemente con la luz encendida. Han pasado estas 2 horitas y ahora lo que vamos a hacer es el amasado. Ahora sí se amasa, pero de manera que no quitemos, o sea, así, estirando un poquito sin quitar las burbujas que se han formado. Vamos formando un pliegue en el centro y cosiendo. Cosiendo le digo yo a estas cositas, así. Formamos la bolita que siempre os digo con un poquito de harina, así, de manera suave para, ya os digo, no quitar el oxígeno que tiene dentro. Espolvoreamos una cesta con una telita que le he puesto y colocamos la masa al revés, con la parte fea hacia arriba. ¿Y dónde va este pan ahora? Directamente al frigorífico. Os digo que debe estar 12 horas. Va a quedar un pan muchísimo más bueno, os lo aseguro. He sacado el pan 1 horita antes de la nevera y bueno, ahora lo que voy a hacer es directamente al horno. No es el único pan que he hecho 2 o 3 y bueno, me han quedado buenísimos y preciosos. Hacemos un corte tipo oreja y al horno a 250 grados. Los primeros 20 minutos colocamos una bandeja de agua debajo del pan, que así crea un vapor que le va muy bien. Y a continuación otros 20 minutos en el horno para que el pan quede bien doradito. Fijaos, fijaos. Pan rústico de campo para olvidar los problemas del mundo. Y bueno, aquí os enseño mi colección de pan rústico que he hecho durante estos días. ¡Buenísimo! Fijaos qué burbujas ha quedado en el interior. Gracias amigos por vuestro apoyo. Chao, chao, chao.